La cultura actual cubana, como la de toda América, es producto de la mezcla de distintas etnias y credos, como moros y cristianos. Pero quizá la contribución más improbable y curiosa sucedió cuando Cuba importó esclavos desde China. Estás a punto de degustar Receta Mesa, un podcast en el cual mi esposo y yo ponemos la mesa para reseñar un platillo. Escaldamos la preparación, amasamos el origen, sazonamos con datos curiosos y servimos una historia como guarnición. Todo esto batido con una pizca de humor blanco, pero si se nos pasa de calor, quizás se ponga muy negro. Bienvenidos aprendices. Nosotros somos sus anfitriones, Miguel Mesa y mi marida Carencia Leal. No somos chefs profesionales, pero nos gusta tomar recetas en internet y tratar de replicarlas en casa. Hoy les vamos a enseñar cómo preparar un platillo muy sencillo y muy típico de la cocina cubana: moros y cristianos. ¡Yay! Un saludo desde CDMX, la ciudad con más CDMecos del mundo. Los moros y cristianos son, en pocas palabras, frijoles con arroz. Así de simple. Sazonados con diferentes hierbas, vegetales y especias. En este caso, como es un platillo de aquí del Caribe, son muchas especias y muchas hierbas. No sé por qué me imaginé la de Fantasmas del Caribe. Pues sí, más o menos. Era tan linda. No, porque yo me acordé moros de... y cristianos. Sí. Yo me acordé de la de Piratas del Caribe. Así. De Jack Sparrow y todo eso. Ah, ok. Bueno, los piratas. La receta. Los ingredientes son 250 gramos de arroz blanco, 300 gramos de frijoles negros, 500 mililitros de agua de cocción de los frijoles, 2 cebollas picadas, 2 dientes de ajo picados, medio pimiento rojo cortado en cubitos, medio pimiento verde cortado en cubitos, una cucharadita de comino, una cucharadita de pimentón, media cucharadita de tomillo, media cucharadita de orégano, 2 hojas de laurel, 3 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra y 500 gramos de jitomates triturados. ¿Jitomates? Jitomates. ¿Aquí? Para darle sabor a jitomate. Como dice doña Ángela, poquita sal. Poquito de tomillo, poquito de orégano, poquito laurel. Es un chingo. Sí, muy especiado. Pero aún así, ay, otra vez vuelvo a imaginarme los olores. Sí. Se me antojaron mucho frijoles con arroz. El oreganito ahí, echándose. El Soltando pasote. Esta receta en especial no lleva pasote. Pero sí, pues para cocer los frijoles podrían echárselo. A lo mejor el pasote no se da allá. Pues sí, también. No sé, no estoy seguro. La preparación: en una olla colocamos los frijoles y 3 veces su volumen en agua. Los cocinamos tapados a fuego medio bajo durante 1 hora y media más o menos. Los frijoles deben de quedar tiernos pero no triturados. Agregamos sal 10 minutos antes del final de la cocción, porque si no, no se cocen. Escurrimos los frijoles y reservamos 500 mililitros de agua de la cocción. En otra olla calentamos el aceite de oliva y freímos la cebolla, el ajo y los pimientos durante 1 minuto, hasta que se sancochen. Añadimos el comino, el orégano, la pimienta negra y las hojas de laurel y mezclamos. Eso ya debe de oler. Mezclele. ¿Cómo se llama? ¿El gusi? Mezclele. Agregamos el tomillo y el pimentón y mezclamos otra vez. El pimentón es la paprika. Por si tienen la duda. Otra vez me imaginé un pimiento grandote, picadito en cuadros, así como de... Tenemos un pimiento rojo, un pimiento verde y un pinche pimentonzote. No, el pimentón es paprika. Ok, por eso. ¿En qué me quedé? ¿En qué lo...? Añadimos el pimentón. Luego añadimos el arroz crudo, los tomates, los frijoles y el agua de cocción de los frijoles. Pero el arroz crudo ya está así tal cual crudo o se remoja. Pues yo creo que remojado, ¿no? Es como que el estándar del arroz, remojarlo para
quitarle el almidón para que no chupe tanta agua. Cocinamos todo tapado, revolvemos constantemente para que no se peguen. Recuerden que son moros y cristianos, les gusta pegarse entre ellos. Putazos, ok. Putazos, ok. Los dejamos unos 20 minutos a fuego lento o hasta que el arroz blanco haya reabsorbido toda el agua que le pertenecía a los frijoles negros musulmanes. No, ¿verdad? No eran musulmanes. No, eran árabes. En todo caso serían judías, ¿no? Así les dicen a los frijoles. Bueno. Bueno. Y a continuación, mi marido nos presentará el maridaje de esta receta, la Cuba Libre. La Cuba Libre es un cóctel cubano resultante de la mezcla de refresco de coca con ron y jugo de limón, toquecitos. Uh-huh. Generalmente es producido a base de ron añejo, bebida de cola, limón, poquita sal, agua mineral y azúcar. Aunque lo de azúcar como que no más. O sea, el refresco ya tiene un chingo de azúcar. Sí, ¿verdad? como para que te le eches azúcar. Eso de prepararlo con ron añejo me gustó más que como se acostumbra acá, que le echan bacacho blanco. Sí. Uh-huh. Un Appleton Estate. Ay, bueno, ya. En este lugar no se bebe. Silencio incómodo. Ok. En México le llamamos solo Cuba. En España coloquialmente se refieren a ella como cubata. Y en Chile se le conoce como ron cola. Ya es que en Chile todo antes no le dicen la wea del wea. La wea esa. La wea esa negra. Ajá, de la brea. Sí, algo así. Ok, como yo dije, la receta más clásica consiste en poner en un vaso varios cubos de hielo, añadir 10 mililitros de ron, oro o añejo y terminar de completar el vaso con refresco. Hay que le echar mineral porque son pendejos. La mineral no sabe rica. Aunque me veas con esa cara, no sabe rica. Yo pensaba yo tenía la idea de que la receta de la Cuba era más porcentaje de agua mineral y la coca nada más era como un chorrito. Sí, de hecho sí, yo los que he visto que beben es nada más como pintadito. Precisamente para que no esté tan dulce. Pues no sé, pero mira, se van a empedar, tómenselo así, solo, chingados. ¿Somos hombres o payasos? Es que el Appleton está un elixir. Bueno, sí. Pero eso se toma con Sprite. Bueno, ya. Cada quien sus gustos, porque luego no se nos vayan a ofender. Hay quienes se toman el tequila con Square. Les voy a decir una cosa, yo no sé beber. A mí denme beber y no me van a embriagar tan fácil, pero a mí no me pongan a preparar las bebidas. Yo no sé. A mí denmelas, yo me las chingo. Pero que no sea brandy, porque... Bueno, ya. Finalmente se le añaden unas gotas de lima, preferentemente, aunque pues casi nunca nadie tiene lima, entonces limón. Uh-huh. Y hay muchos que lo adornan con una rodaja del mismo cítrico. Y la forma más común de tomarlo es en un vaso ancho de tubo. Y hoy no tenemos vasos anchos de tubo porque somos sanos. Estamos tomando tecito. Appleton Estate. Vamos a decir que era té. Así, Appleton Estate con Sprite. Uh-huh. Ok. Y ya, ¿no? Y luego de aquí, bueno, el surgimiento de la Cuba Libre es en La Habana, Cuba, obviamente. Alrededor de los años 1901, 2, por ahí, al inicio. Las fuerzas norteamericanas que colaboraban con Cuba durante la guerra hispano-estadounidense mezclaban regularmente ron Bacardí, por eso todos agarran el bacacho, y una bebida de cola en un vaso de los que usan para servir whisky. Entonces, pues así lo empezaron a denominarse Cuba Libre. Cuba Libre, porque fue más o menos en la época de la independencia cubana. Ajá.
Y bueno, esa es como la versión más básica. Pero Ajá. hay otra que es lo mismo, nada más que pues es la que está avalada por Bacardí porque pues, apropiación cultural. ¿Bacardí no era cubano? ¿Me estás diciendo que Bacardí no era cubano? Bueno, mira. NPI, dice el Burbu. O sea, ni perra idea. Pero me metí a la página de Bacardí y en la página de Bacardí dice que para celebrar el fin de la guerra de independencia de Cuba, el capitán Russell del ejército norteamericano pidió un ron Bacardí y cola con lima. Entonces todos se quedaron pendejos. Todos dijeron, ¿qué pedo con ese señor? Entonces los ahí presentes, por curiosidad, le dijeron, oiga capitán, ¿y cómo se llama su bebida? Entonces él propuso un brindis y dijo, ese brindis es por Cuba Libre, así que se va a llamar Cuba Libre. Cuba Libre. ¿Y? Fue simbólico para festejar que Cuba dejaba de estar bajo el dominio español y ahora la Coca-Cola simbolizaba el dominio gringo. De los yankees. Ah, huevo. Ok. Es que estoy escuchando que alguien reza allá o algo así. Creo que sí. Perdón por eso. Ok. Mira. Esto es como un dato curioso que saqué, aunque no es parte de los datos curiosos, ¿eh? Tú no lo escuchas y tampoco Dios, no sé. Sí, déjenme decirles, señores, señoras, señor... seños. Que ir a misa cada 8 días no los va a perdonar. No te hace mejor persona. No te hace mejor persona, pero bueno, ya, no nos enfrasquemos en cosas que dan para abajo. Enfrasquémonos en un frasco grandote. Un frasco grandote. Ajá. En el 2018, decenas de cantineros crearon en La Habana el cóctel más grande del mundo. ¡Ah, wow! Que sí. Javi Noble tenía razón. No manches. Sí. Se llamaba... perdón. Pues se llamaba la Cuba Libre más grande del mundo, obvio. ¡No! Y la hicieron con 108 botellas de ron y 200 litros de refresco de cola. En total, pues 500 litros de la bebida hicieron. ¡Wow! ¡Wow! Dice las ideas de Javi Noble. Javi Noble. Yo creo que también... ¿Qué? ¿En qué año nació? ¿En qué año salió la de los pobres? ¿Nosotros los pobres? Nosotros los nobles. Sí. Como en 2010. No sé, pero alguien literal le tomó la palabra a Javi Noble y dijo... Güey, eso somos la Cuba más grande. Y le hablamos de Coca-Cola, güey. A Bacardí. A Bacacho. Mi paps conoce al amigo del amigo. Nada más les faltó hacerla en el Estadio Azteca. Sí, espérate. 4 años. No, estoy diciendo que en Cuba. Bueno, sí. Ay, pues ¿dónde más? Bueno, el chiste es que 4 años les duró el gusto, porque en el 2022, el 7 de julio, Romero Distilling Company se convirtió en el poseedor verificado por el récord Guinness World para el cóctel más grande de Cuba Libre, superando al anterior récord de 500 litros por lo doble, o sea, 1000 litros. Pues no es tan grande, ¿no? Es un tinaco. Sí, güey, o sea, pongan eso a unos morros de 15 años. Pónganselo a mis tíos con sus buenos tiempos y se quedan así como, ¿qué pedo? Ay, hace rato vi un TikTok que le dice, vete por las chelas, ¿no? Y dice, te coopero para 2. Vete por 2 chelas y coopera para otra. Y le dice, no mames, ¿cómo más me va a tardar en ir que en lo que... Tráete 10 y le sacó el de 500. Y dice, tráete 10 para empezar. A la madre. Pues sí. Así. Sí. Y ya esto fue el maridaje por la pinche marida. Y ahora pasamos a la receta original. La receta original es esencialmente lo mismo, porque la cuestión es que los ingredientes deben de ser arroz blanco, representando a los españoles peninsulares, y frijoles negros,
representando a los moros musulmanes. Si están pensando que el nombre de esta receta debería ser cancelado por racista, pues claro que sí, sí lo es. Este platillo fue nombrado así para enfatizar la diferencia de los tonos de piel entre españoles y moros. Al ser un platillo muy sencillo y muy tradicional, no podemos definir quién fue el que lo creó. Sin embargo, fue bautizado como moros y cristianos por los primeros conquistadores españoles instalados en Cuba. Y estos a su vez lo nombraron así por una referencia a las guerras de reconquista de España, que fueron pues digamos que como por ahí del año 719 los españoles medio se apendejaron. Creo que le pidieron ayuda a los musulmanes para desterrar a los franceses, y los musulmanes dijeron, pues de aquí soy, y en 8 años les quitaron toda la península ibérica. Les tomó 773 años recuperarla. Se puede decir que la fecha en la que se consumó esta reconquista fue en 1492. O sea, de los últimos 1300 años, España ha pasado más tiempo siendo propiedad de los musulmanes que de los cristianos. De los musulmanes fue 770 años y de los cristianos apenas llevan 531. O sea que la próxima vez que un español se burle de que son los mestizos, güey. Güey, o sea, güey. Nosotros ya somos mestizos de segunda generación nosotros. Digo, yo no tengo ningún pedo con ver películas españolas y todo, a contrario de otras personas que les molesta. A mí sí me molesta. Pero, güey, o sea, con ese idioma, con esa forma de hablar, no te puedes burlar de nadie. Es que el español es de los idiomas más esparcidos por todo el mundo. Pues sí, no pero es que, ¿cómo hablan así? Esto va para ti, Paulino Rubio. ¿Cómo hablan así? Pues sí. Casi sin querer hablan así. Es que sí, pues es que eso de esparcido, aparte de que lo llevaron a muchos países, la extensión territorial es demasiada. Aquí en América hablamos español desde México hasta Argentina o hasta Chile, no sé cuál está más al sur, lo siento. Argentina, ¿sí, verdad? Entonces, y cada país tiene su propio acento. No sé, aquí dentro del mismo país. Boludo. A ver, pone un norteño a platicar con un yucateco. Sí. O un veracruzano con nosotros. Dicen que nosotros hablamos cantadito, pero yo no les creo. Bueno, y a continuación les ofrecemos una orden de datos curiosos. Les voy a contar unos datos curiosos sobre los moros y cristianos. En el año 1800... No es cierto. No. Pues moros y cristianos, frijoles y arroz. Y pues ya, de eso van mis datos curiosos. Dato curioso, number 1. Es que yo soy bilingüe. Desde que los yanquis fueron a hacer la Coca-Cola más grande del mundo a Cuba, hay que modernizarse. No es cierto, ya. El arroz, ¿sabías tú que el arroz puede durar décadas? O sea... Por increíble que te suene, el arroz blanco puede durar hasta más de 25 años en tu alacena. El arroz de Mauricio Garcés ya duró más. Oh, sí. Bastante. Consumir este producto a tiempo, pues es más evidente que sus sabores y beneficios pues van a ser mejor, ¿verdad? Bueno, y también eso es si lo conservas en un lugar fresco y seco, ¿no? Como dicen en todos lados. Porque si se humedece, no. Comida de bacterias. Pero dura 25 años. 25 años, pues es que sí. Sí, pues hay un lugar, creo que en Noruega, donde almacenan semillas por si alguna catástrofe mundial. O sea, por lo que va a pasar en los próximos años, ¿no? Para que los que sobrevivan a esa catástrofe, pues
vuelvan a sembrar. Ajá, ¿cómo se va a poder volver a sembrar? Bueno, eso es el arroz blanco, porque el arroz integral solo tiene 6 meses de vida. Es muy difícil que algo se conserve íntegro. ¿Por qué? Porque es integral, ¿no? ¡No! Y yo, el grillito aquí procesando. No entendí el chiste. Sí, pues sí. Bueno, pero si lo quieres conservar un poquito más, lo puedes meter al refri. O congelarlo. Y ya, le dura 6 meses y un día. Y ya después de 25 años, ¿no? Ya el siguiente día ya no se puede consumir, ¿no? Explota. ¡Fum! ¿Quién es el que dice ese chiste de que la sal del Himalaya? ¿Quién dice ese chiste? De que la sal del Himalaya dice que lleva 20,000 años en el Himalaya. Y de repente tú ves la caducidad y dices, no manches, 2024, qué pinche suerte. 20,000 años y mi sal caduca el que viene, no puede ser. Sí. O sea, 19,000 años. Ok. Dato número 2. Sí. ¿Sabías tú que el arroz más caro es de Arabia Saudita? Proviene de ahí. Y se llama Hesawi. O también es conocido como arroz rojo. Pinches árabes, de seguro lo bañan con oro. No. ¿No? Bueno, podrían, ¿por qué no? Pinches pobres. Se trata de un tipo de arroz más caro del mundo, llegando a alcanzar los 14 euros por kilo. Sí, claro que sí, lo convertí porque no sé multiplicar. ¿Cómo que 2.50 ahorita? 261 pesos aproximadamente, porque el euro está baratísimo. Y el arroz Hesawi actualmente se encuentra en peligro de extinción. Si el euro sigue bajando de precio, ¿crees que llegue a estar más barato ese arroz que el de aquí, que el Morelos? No creo, porque está en peligro de extinción. Porque la región en donde la cultivan tiene problemas de escasez de agua. Así que... No, pues están en un desierto. Lo que van a hacer es decir, ok, el euro bajó a 10 pesos, pero entonces ahora el kilo de arroz Hesawi va a valer 40 euros. Yo lo haría. Dato curioso número 3. Los frijoles son una fuente de proteína vegetal, como todos sabemos, y poseen vitaminas B, minerales, hierro, potasio, magnesio, etcétera, 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 y zinc. Ay, ¿entendiste el chiste? Etcétera, 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 y zinc. Porque zinc empieza con Z, y etcétera, 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 va antes. Bueno, ya olvídalo. Además de sus propiedades, esta leguminosa es económica y se puede conseguir en cualquier hora del día, en cualquier variedad de recetas, en todos los pinches lados. Y entonces, un estudio del 2017, donde se cultivaron más de 36.5 millones de hectáreas de frijol, ¿cómo se llama? Obtuvieron un máximo histórico de 31 millones de toneladas. O sea... 31 millones de toneladas. Ajá, de 31. Sí, y de hecho, también hay frijoles de varios colores, ¿no? Si les pareció que la receta de moros y cristianos era muy racista, pueden hacerla con frijoles blancos y arroz negro. No. Sí existen. Pues... Pero bueno... Ok, bueno, pues de estos 30 y tantos millones, el 60% de esos frijoles se cosechó solo en 6 países. Siendo India el principal, seguido por Birmania, Brasil, Estados Unidos, China y México. ¡Tarán! Aquí en México se producen aproximadamente 1.100.000 toneladas de frijol al año. ¿Cómo ves? O sea, ¿somos el 6º lugar? Sí. O sea, en este asunto de los frijoles nos sacaron del top 5. Baby, pero nunca pasamos del 5º.
Ni para atrás ni para adelante. Que la chingada. Maldita sea, doctor. Maldita sea, doctor García. Ok. Bueno, ya. Entonces, Zacatecas es el estado con más producción de cultivo de frijol en México. Uh-huh. Los frijoles de Zacatecas son los más numerosos. Deja de numerosos. Silenciosos. Silenciosos. Ok. Number 4. Perro, ya sé contar en inglés. El cultivo. ¿Sabías que el cultivo de los frijoles contribuye a reducir los gases de efecto invernadero? Y ayuda a mantener una absorción de carbono y nitrógeno en la atmósfera? Yo pensé que al producir gases subían el nivel de metano. Pues no. Bueno, sí, el humano lo produce, pero los frijoles no. No. Esos mejoran la fertilidad de la tierra y nutren los cultivos del suelo que comparten con ellos. ¿Cómo ves? Entre los productos, los alimentos que más ayudan a reducir los gases de efecto invernadero son la manzana. Uh-huh. Y Eunice Newton fue la que descubrió eso. Google. Okay. Y también, mi papá, que pues él muchos años sembró allá en Michoacán, decía que el maíz siempre se pone junto a un frijol y crecen como ayudándose, como en una simbiosis medio rara. Pues sí, por eso, mira, porque dice que comparten suelo, que mejoran la fertilidad de la tierra y nutren a los cultivos que están compartiendo suelo con ellos. Pues sí, fíjate. ¿Tú nunca te pusieron a hacer un frijolito en la primaria? Sí, en el algodoncito. O sea, ¿cómo crees que en un frijol en un algodón? O sea, güey. Sí. Pues ya lleva toda su energía adentro, ¿no? Sí, yo me traumé cuando era chiquita cuando me pusieron ese ejercicio. Dije, madres, la naturaleza, ¿por qué no nos ha matado? Porque de que puede. Sí. No, sí, frijoles. Si ustedes no creen que los frijoles llevan harto poder por dentro, échense un plato y van a ver cómo sí. A las 12 de la noche. Fantasmas. Ok, esos fueron mis datos curiosos. Fantasmagóricos. Y ahora, el quinto dato curioso. Ya que estábamos hablando de rezar, esta campana me recuerda como a la llamada misa, ¿no? Sí. Justo cuando prenden el incienso ese que apesta horrible. El Evangelio según San Marcos 14:26. No es cierto. Quinto dato curioso. La cultura actual cubana, como la de toda América, es producto de la mezcla de distintas etnias y credos, como moros y cristianos. Pero quizá la contribución más improbable y curiosa sucedió cuando Cuba importó esclavos desde China. Chingas, a ver, receta mesa. ¿Chinos? ¿Chinos cubanos? Sí, no solamente existen los chinos poblanos, también existen los chinos cubanos. Pero pobres cubanos. ¿Por qué? Pues todos los quieren invadir. No, esta no fue una invasión. Vas a ver, todo lo contrario. Esta es la guarnición del día de hoy. Los culís. Deja de lurearme. Así se llama. Es que no puedes decir los culís y frijoles juntos. No, porque sí, no puedo sacar ese tema así de repente. Ya. Bueno, hay que tomarlo con humor, ¿no? Porque sí, está pesado. Nuestra historia comienza en 1840 en Cuba. En esos tiempos, los cultivos de tabaco y caña de azúcar eran la principal actividad agrícola de la isla.
Estos productos eran muy solicitados por todo el mundo y esto llevó a Cuba a un auge económico, sostenido por la mano negra, es decir, la mano de obra de esclavos procedentes de África. Al mismo tiempo, el Reino Unido estaba en medio de un proceso de abolición de la esclavitud, impulsado en parte por las ideas del liberalismo, pero principalmente por el capitalismo. Se hacían como que los muy santos de que hay libertad, igualdad y fraternidad y que es pecado esclavizar gente y la chifera. En realidad, el gobierno, lo que impulsó al gobierno fue el capitalismo, porque Inglaterra estaba entrando a la revolución industrial. Esto permitía la producción de artículos en masa y este volumen de mercancías necesita consumidores libres que puedan obtener un salario para después gastarlo libremente en lo que ellos quieran. Oh, sí, ven. Ahora te voy a pagar tu trabajo y te lo puedes gastar solo aquí. Puedes comprar un refresco de cola de tu color. Sí, no, las tiendas de raya fueron una innovación posterior, creo. Pero sí, esa mamada de... Sí. Lo puedes gastar solo en la tienda de IMSS. ¿No? Okay. Sí. Inglaterra tenía una visión global de este asunto y comenzaron a presionar a España para que también ellos abolieran la esclavitud en sus colonias. Incluso promovieron un boicot azucarero, lo que provocó que las ventas de azúcar cayeran casi hasta la mitad. Madre santa. Sí, los ingleses tragaban un chingo de azúcar. Espera, ¿azúcar blanco o azúcar moreno? Fíjate que no es tan mala pregunta. Porque no sé si el azúcar ya estaba tan refinado como para ser blanco o solamente era, pues, es que se supone que el azúcar moreno no está tan procesado. Era un azúcar tan refinada, pero tan refinada que decía, debemos abolir la esclavitud. Sí. No. Sí. Oye, si no, ya fuera de cotorreo. ¿Comían azúcar blanca o azúcar morena? Fíjate que no sabría decirte, no sabría contestarte. Okay. Seguramente comían azúcar morena, porque la morena es la primera que sale. La morena pide más. Pues dale lo que quieres. Sí, la blanca no sé si ya en esos tiempos ya la refinaban así. La no blanca sé. está insípida. Pues no sé, ¿sí? Pues sí. Como que la morena está más Las caramelosa, negras ¿no? tienen tumbado. Tiene más tumbado la negra. Azúcar. Y no caminan de lado. No, ya Ok, depende. ya, perdón. Continúa. Mira, yo a esta edad, si me como un gansito, ya empiezo a caminar de lado por el azúcar. ¿Y de qué color es el gansito? Negro. Negro. Que tiene tumbado. Siendo negro, no sé por qué no es gansote, ¿verdad? ¿Sí? Gansote ¿Y relleno ese de te crema. antojo? Bueno, ya, seguimos. Los terratenientes cubanos se vieron muy afectados por estas medidas. Se puede decir que la baja en las ventas de azúcar dejó sus finanzas muy amargas y se las vieron negras encarando a su mano de obra esclava. Estos ingredientes calentaron los ánimos hasta el punto de ebullición, donde se cocinaron muchas revueltas de esclavos que eran apaciguadas con ejecuciones en masa. Una de las más infames fue llamada la conspiración de la escalera, porque los acusados eran atados a una escalera y latigueados hasta confesar o morir. Esta conspiración sí fue muy, muy real, no como las que narra el Manny. Perdón. No, sí, es que de hecho fue una cacería de brujas esta cosa, esta es conspiración. Que no dice conspiraciones. No, es que sí, o sea, ahorita como que ya tomamos muy en juego el nombre de conspiración, pero pues en aquellos entonces pues sí, de hecho sí fue cierta, o sea, los negros sí estaban tratando de organizarse para madrearse a sus amos. Putazos, ok. Pero los amos los hacían, o sea, empezaron la cacería de brujas, agarraban a gente al azar y empezaban así, a ver, un latigazo y tú estás en mi contra, no, tú estás en mi contra, no. Hasta que se moría.
Pero si confesabas que sí estabas en su contra, que sí te estaba rebelando, también te puteaban más. Mateaban. Ay, no. Si me van a matar a putas, mejor no. Ajá. Otra de estas revueltas fue liderada por una esclava a la que llamaban la Negra Carlota. La negra tiene tumbao. Tiene tumbao. De hecho, así como Negra Carlota, me imaginé una Carlota, pero hecha con galleta Oreo en lugar de No, Marías. cállate, vi una Carlota hecha de café. ¿Carlota negra? Sí, esa es una negra Carlota. Café, estoy diciendo. Por eso. No, sale cafecita. No se ve negra. No. Carlota quemó la casa de sus amos y parte del ingenio. Luego su influencia se esparció rápidamente en cafetales y fincas aledañas, porque los rebeldes se comunicaban por medio de tambores. Este movimiento fue terminado de golpe con una matanza en la que Carlota murió. Su cadáver fue desmembrado como castigo ejemplar, y su estatua se encuentra hoy en día en el monumento al esclavo rebelde en la provincia de Matanzas. Vamos a abrir aquí un paréntesis para platicar un poquito del origen del nombre de esta provincia. Tú podrías pensar que la nombraron así por esta matanza de esclavos. O por alguna otra de las matanzas que hicieron contra los indígenas originarios de ahí. Todo el país hubiera llamado matanzas. Sí, pero no. Entonces. Esta tierra fue llamada así por una matanza que hicieron contra un grupo de blancos. Y aparte hay que aclarar que esta tierra es donde nació la Sonora Matancera. La máquina. Tenemos que mencionar a la Sonora Matancera en este recetario porque también crearon muy buenas salsas. Pues sí. Pues sí. Sí, pues sí. Sí, como te digo, esta provincia podría llevar su nombre debido a alguna de las numerosas matanzas perpetradas contra esclavos, como la Negra Carlota, o contra indígenas a punta de cañonazos. Pero no. Su nombre surgió en conmemoración a una matanza de blancos. Porque sí, o sea, yo puedo matar a miles de esclavos y miles de indígenas, pero no manches, no mate a 30 españoles, porque no. Y blanquitos. Alrededor de 1510. Se notaba retear toda la sangre. Como eran blancos, se veía bien rojote. Y con nosotros, pues. Aparte, blancos, ya llevaban 700 años mezclándose con los musulmanes allá en la península. Es como que digas que madre, pinches vikingos noruegos no eran. ¿Qué sabes si mantenían la sangre pura? La sangre pura. Y un español llegaba aquí, ¿no? Alberto jamás. Yo soy puro español. Yo soy puro, pero habla como musulmán. Alberto jamás. Jamás. Casi sin querer. ¿Eh? Pero dilo así. Es que no hay ninguna S. Yo hubiera puesto Alberto Sánchez o algo así. Alrededor de 1510, un barco con 30 españoles, entre ellos 2 mujeres, llegaron a bautizar la bahía de Matanzas. En cuanto pisaron tierra, algunos indígenas se acercaron para ofrecerles un banquete en sus aldeas. Se ofrecieron a llevarlos a la esquina del movimiento, pero como nunca llegaron, no sabemos cuál será. Las aldeas estaban del otro lado de la bahía. Entonces los amables anfitriones se ofrecieron también a darles un tour en lancha, pero a la mitad del viaje los trastornaron y los ahogaron en el río. Los trastornaron, sí. Esa palabra la usan allá en Michoacán, la usa mucho mi mamá. Sí. Pregúntale a cualquiera de mis hermanos, trastornar es tirar algo con violencia. Pero espérate, se los llevaron en lancha. Ahorita te va a cargar lancha. Te va a cargar, sí, se las cargó. ¿Qué? A ver, ajá. Y iban en su lanchita. Y de repente, verga, se lo voltean así tipo carro de Barbie. No, los trastornaron uno por uno. Los agarraban y les decían mujeres y niños primero, mujeres y guapos primero. Y los españoles decían, yo no soy guapo, señor, yo no soy guapo. Solo le perdonaron la vida a 3, que fueron los que narraron esta catástrofe. ¿Por qué? Para que fueran y contaran. ¿Por qué?
Mal, te vas a ver. A los demás los dejaron en el río como alimento paloma. Porque por si no lo sabían, las palomas tienen hábitos carroñeros y comen carne. En la facultad de ingeniería les dábamos tacos de canasta de chicharrón y ya estaban deformes de las patas. No sé si era por culpa de nosotros. Obvio. O si les gustaba el chicharrón y se agarraban a picotazos entre ellas para comer más carne. No, cállate, guácala. No sé. Los ibéricos. No te exagero. Así estaban bien deformes de las patas. Parecía que tenían un muñoncito. No caminaban derechas. Tenían tumbao. Camina de lado y tiene tumbao su pinche paloma. Los ibéricos nunca esperaron que los indígenas reaccionaran de esta forma tan violenta. Los relatos de aquella época señalaban que generalmente eran muy amables. Pero en su crónica, Bernal Díaz del Castillo señaló que había grupos que desconfiaban mucho de los españoles y llevaron a cabo esta matanza para amedrentar a los invasores. Por eso los dejaron ir, para que le contaran a los demás lo que les iba a pasar si seguían visitando la isla. Lo que no sabían es que los españoles tenían más armas y más tecnología de guerra. Sí, pues los indígenas isleños estaban improvisando su reacción. Si hubieran sido aztecas, ellos ya tenían un protocolo. Hubieran sacrificado a las mujeres. Hubieran sacrificado a las mujeres sacándoles el corazón y luego hubieran cantado: mala mujer no tiene corazón. Mátala, 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 mátala. No tiene corazón. Pues sí, sí, te entiendo. Bueno, cerramos este paréntesis de la Sonora Matancera con el nombre de Matanzas y regresamos. Sí, espera, ¿qué chingos tiene que ver eso con la Navidad? ¿En qué quedamos? No, nada más. Estábamos platicando sobre Cuba y sobre cómo los esclavos negros eran asesinados en masa. Bueno, pero luego mataron a esos pinches españoles y los españoles dijeron: retirada. No. Cuando tuvieron tiempecito se fueron a conquistar Cuba en serio. Bueno, sí. Bueno, pero eso sucedió en 1500 y cacho, y lo de los... Ahora sí que lo de los esclavos estamos por ahí de los 1810, dijiste algo así. Más o menos. ¿En qué año descubrieron América el Cristóbal? En 1492. O sea, en 18 años ya. Pues sí, ya estaban llegando y estaban un montón de barcos. Importando ¿esclavos? Ajá. No, lo de Matanzas sucedió por ahí de 1510. Ajá. Lo de los esclavos negros pasó por ahí de 1840, 1830. Ajá. La madre. Nada más era un paréntesis. Ya me habías asustado, dije, la madre. Sí. Así que progresamos. Entre las revueltas y las matanzas, la mano de obra esclava fue disminuyendo notoriamente. Y los terratenientes ya no querían africanos porque eran muy ingratos y ya no se dejaban esclavizar. No. Entonces tuvieron que buscar trabajadores en otro lado, y su primer objetivo fue China. Sí, pues sí. Aurong era un trabajador en China, aunque solo tenía 15 años de edad. Tuvo que salir de su aldea para buscar empleo en Macao, una ciudad con mucho comercio en el sur del imperio. Consiguió trabajo en los muelles, cerca de un gran puerto siempre se necesitan manos, y por supuesto las jornadas ahí eran extenuantes. Y de pronto, un día de suerte, se le hizo conocer a 2 turistas americanos. Ellos eran 2 trabajadores retirados, pero muy jóvenes. Con americanos me refiero a cubanos. Ay. Sí, o sea, perdón, no me refiero a gringos. Eran trabajadores americanos porque pues, Cuba está en América. Eran trabajadores retirados pero muy jóvenes. Habían trabajado en plantaciones de azúcar donde tenían buena paga, además de ropa, comida y techo. Bajo esas condiciones, en tan solo 8 años, pudieron amasar una pequeña fortuna que les permitió poner su propio negocio en la isla y ahora podían darse el lujo de viajar a todo el mundo. Eso sí, le advirtieron que el trabajo era duro bajo un sol ardiente. Aurong ignoró estas últimas advertencias. El trabajo en Macao ya era duro y bajo un sol abrasador. Por el contrario, lo sedujo la idea de ganar mucho dinero y en poco tiempo. Afortunadamente, a las pocas semanas, llegó a Macao un barco reclutando mano de obra
para cosechar caña de azúcar en América. Rong no lo pensó 2 veces y se enlistó en el viaje. Firmó un contrato por 8 años, después de los cuales sería libre para volver a su país, eso sí, forrado de billetes. Sí. Había una pequeña cláusula a la que no prestó mucha atención, pero nosotros sí hay que prestarle mucha atención. El viaje a Cuba no era gratis. Era un pequeño préstamo que le ofrecían y que liquidaría con su trabajo en la isla. Pinche pelo de rana calva para lo que vas a ganar. Para las mismas. Y sí, si lo están pensando, en efecto lo engañaron como un chino. Parece chiste, pero es anécdota. La expresión "te engañaron como un chino" tiene su origen en esta época, durante la cual no solo los cubanos buscaron mano de obra china, también ingleses y peruanos. Les prometían que iban a trabajar en minas de oro y los llevaban a recolectar guano en condiciones de semiesclavitud. Pinches chinos tan chingones, tan pendejos a la... Pues es que es lo que decíamos en el capítulo de Hawái, pues, no conoces lo que hay del otro lado del mundo. Pues no conoces ni lo que hay del otro lado de tu país. Pinche chino siempre valiendo verga. Es que es su bendición y su pinche maldición al mismo tiempo. ¿Qué? Por ser tan chingones y a la vez tan pendejos. Pues es que son potencia mundial porque tienen miles de millones de gente para semiesclavizar. Es así cualquiera. Imagínate que todos los chinos salten a así. No, es que siempre dicen esa pregunta. ¿Qué pasaría si todos saltamos al mismo tiempo? No. Sí, no, pues no. Nada. Hay un video de Javier Santaolalla que lo explica. Pueden ir a checarlo. No, ya, o sea, sí sé ya por dónde vas. Todos jalamos parejo al mismo tiempo. Chinos, pues jalamos más. Sí. En 1847 llegó el primer grupo de trabajadores chinos a Cuba. No les ofrecieron ropa, comida, ni casa. Mucho menos buenas condiciones laborales. El trato que les daban rayaba en la esclavitud, o quizás un poquito más. Fueron llamados culís, aunque no se sabe con certeza por qué razón. Esta palabra puede provenir del turco kul, que significa esclavo. Otra hipótesis dice que viene de una tribu hindú que se llamaban los Koli, que también eran engañados para trabajar en pésimas condiciones. No se sabe ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que el amo tenía sus culís favoritos y decía que eran sus culitos. No creo que tuviera favoritos. Hay de todo, yo digo que sí, había güeyes que sí tenían su... Como cuando tienes un perrito que te gusta más, así. No. Los culis eran confinados en graneros. Por la mañana los sacaban a punta de azotes a los campos y por las tardes los regresaban de igual manera. A veces los obligaban a ladrar o a balar en el proceso. ¿Qué? Pues si no eran perros. Pero sí, nos obligaban a latigazos. Ládrele. Eso ya es pasarse de pendejo. No, apenas vamos empezando. Los trabajadores prisioneros a menudo trataban de huir. Uno de ellos había logrado esconderse en el bosque durante algunas semanas. Había logrado evitar su captura cambiándose de escondite. Pero, para su mala fortuna, se cortó severamente en un pie con una piedra filosa cuando trataba de atravesar un arroyo. Yo me lo imaginé. En pocos días, con el calor de Cuba, la herida se gangrenó y quedó tan incapacitado que ya no pudo conseguir comida. Ya ni siquiera podía arrastrarse. Fue encontrado medio muerto y llevado de nuevo a prisión, donde lo curaron solo para exhibirlo como una bestia. Cuando Aurong lo conoció, se retorcía de dolor por el castigo que aún en su condición le propinaban. El prisionero trató 2 veces de quitarse la vida, pero los guardias lo evitaban. Esa era una decisión que en su condición de esclavo no le correspondía. Este hombre resumía la actitud de los culís, medio muerto pero con el espíritu indomable. Oye, no más. Espera, entonces yo soy culí. Okay. Todos en algún momento hemos sido bien culís. Culís y culés. Y en algún momento hemos sido culitos también. Culón. Culito. Culito. Y no. Tú no.
Le atoras a un topón. Como dice el Borre, ¿para qué quieres piernas si vas a andar de culí? No. Ron descubrió que no todos los culís venían directo desde China. Conoció a Yang Atian, un hombre de 26 años que había vivido en San Francisco desde los 14. Trabajó en los ferrocarriles de California, pero se encontró a 2 turistas que le platicaron maravillas sobre Cuba. Él no llegó directamente a los ingenios, estuvo un tiempo en La Habana, donde lo estafaron, y para poder pagar su deuda de juego, lo llevaron a las plantaciones. Madre. Al poco tiempo conoció a Wen Changtai, estudiante de 19 años. Él no había sido engañado. Él había sido secuestrado. ¿Qué? Secuestrado en China y trasladado contra su voluntad a la isla. ¿Por qué la Pues madre? más rápido. Yo creo que dijeron, es que engañarlos toma mucho tiempo. Aunque los engañemos como chinos, ¿no? Mejor secuéstralo y a la ver. Pero no les decían, chinito, que le comí la luz. Ahí hay mucho luz. Ay, sí, qué estúpido. Si les hubieran dicho, vamos a ir a plantar arroz y no caña, hubieran ido en putiza, porque chinito, que le comí la luz. ¿Quién sabe? Pero de todas formas los estaban engañando. Pues sí, pero bueno, sí. Una cosa es ir como estúpido y otra que te secuestren. O sea, güey, ¿qué tal si vienes de trabajar y te secuestran y... Eso sigue pasando, va a ser bien gacho, ¿no? Pero sí, digo, supongo que en China también, pero en todos lados. La supervivencia diaria era descrita como agotadora e impredecible. Los culís eran un insumo desechable dentro de la producción. El dueño de la plantación a menudo les decía a los capataces, solo me importa cuánto azúcar pueden producir los chinos y no tienes que tratarlos bien. Si golpeas a uno hasta la muerte, todavía tengo suficiente como para comprar 10 más el próximo mes. Pinche mono culebra. Si se negaba a trabajar o simplemente ya no podía más, recibían latigazos que a veces eran tan fuertes que cortaban su carne, que luego se infectaba y se gangrenaba. Durante las fugas... Espera, no les echaban azúcar. Sí, vas a ver ahorita. Ay, no. Vamos a llegar a eso. Es que me acordé que cuando era chiquita pues estaba en un chipote, te ponían azúcar, no sé por qué. Chinga. ¿Nunca te hicieron eso o a un bebé? A mí me echaban mertiolate. No, te ponían azúcar en el pinche morete aquí así todo hinchado y con tu azúcar. Yo tengo la teoría de que esa era una tortura para que dejaras de hacer pendejadas. Entonces, si te hacía un chipote por un golpe, te ponían azúcar para que los granos de azúcar te rasparan. Esa parte que ya estaba hinchada. Entonces, para que aprendieras la lección. Así como que no te dolió el putazo, te voy a dar razones para que llores, cabrón. Sí, no sé. Perdón, me dio el mal del animal, pero no, sí, o sea, neta. Comenten si ustedes conocen quién le ha puesto azúcar en la herida a los niños cuando se caen. Pero cuando se hacen un chipotote, o sea. No sé por qué. Gente. Les voy a preguntar a los que conozco. Pero bueno. Durante las fugas, algunos culís huían a las montañas y morían de hambre. Y algunos no lograban escapar de los perros y eran devorados ahí mismo. Ouron decía que muy a menudo veía huesos humanos en los campos de cañas. ¿Qué? O sea, los dejaban ahí muertos a medio campo. Pues sí, para que fertilizaran la caña. Por las noches los culís... Pero ¿dónde estaban las mamás que protestaron contra el azúcar y... A ver ahí. Pues el movimiento independentista, el movimiento antiesclavista, pues seguía en marcha, pero pues no iba muy rápido, que digamos. Aplica solo para gente de piel oscura que no tenga ojos rasgados. También. No, Inglaterra quería desesclavizar a todo el mundo, lo que querían era consumidores, sobre todo China, o sea, todo el mundo quiere el mercado chino, incluso hoy en día. Por las noches, los culís expresaban su resentimiento y describían sus planes para asesinar a sus captores. Otros, como Wu Shang, simplemente no podían dejar de llorar mientras sollozaban, que querían regresar a China y volver a ver a su madre.
Según describe Rong, los culis preferían morir a seguir con su miserable vida. En una ocasión vio como 9 trabajadores se ahorcaron al mismo tiempo. ¿Qué? Había quienes se cortaban el cuello, otros se arrojaban al río para ahogarse, algunos más se aventaban de cabeza a un pozo, otros más se envenenaban. Alguna vez uno se arrojó a una caldera de azúcar ardiente. Ay, no diga, no, cállate. ¿Y se murió? Pues sí, pues, supongo pero que sí. no rápido. No. Ay, cállate, no era lo que tenía en mente eso. No. Tenía muerte, el dulce liberación de la muerte y la dulce liberación. No hay más dulce liberación que eso. No. No. Eso no da risa. Lo peor de esto es que no siempre lograban su cometido a la primera. A veces sufrían lentas agonías. Ay, sí, por eso te digo. Porque no lograban. Y además, todo esto lo sufrían sin atención médica, obviamente. Ay, obvio. En una ocasión, un culí escaló hasta la cima de la chimenea más alta de la hacienda y se ahorcó a la vista de sus colegas. El dueño de la plantación respondió a esta exhibición con su propio espectáculo, quemando el cuerpo y esparciendo las cenizas a los vientos. No manches. Esto era una afrenta especialmente dolorosa para los chinos, quienes creían que para lograr el descanso en la otra vida debía ser enterrado en una sola pieza. Esparcir las cenizas de aquel hombre fue como expandir su castigo y su tormento más allá de la muerte. Te digo que... Y él lo sabía, el capataz. Todo este drama para los chinos significaba una sola cosa para los terratenientes: pérdidas de dinero. Algunos especialistas de la época se mostraban sorprendidos con esta ola de culís quitándose la vida y decían: yo no estaba consciente de que el suicidio fuera tan común en China. Ay, pues no, en China no. Decían como el Cuba, Skinner, sí. ¿no? Como el Skinner que decía: ¿por qué se estarán quitando la vida? ¿Serán las condiciones laborales y los malos tratos? No, debe ser su tradición china. Seguro en esta época, ¿qué año es? ¿Es el año del conejo? El año del ay, ¿cómo se llaman esos perros africanos? ¿Schwarzkopf? No. No es africano solo porque sea negro. Ay, es cierto, qué mala onda. Me ganó mi racismo. Perdón, es que los vi flaquitos sin comer. Las suricatas, ¿no? Es el año de la suricata, entonces... Si ven que alguien se suicida, van todos detrás de él también a aventarse. Ay, de ahí viene la expresión: si tu amigo se avienta de un puente, tú te avientas. Sí, porque es el año de la suricata. No manches. Ay, pero no me viste lo que dije. Que aparte de que son Schwarzkopf porque son negritos, es porque están flacos sin comer. ¡Qué grosera! No. Ay, perdón. Dios mío, perdóname. Mamá, así no me educaste. Durante una época especialmente difícil, 8 de los compañeros de Rong se colgaron. Esto lo hizo caer en depresión y se negó a trabajar. Los capataces les dieron una golpiza y lo trasladaron a la refinería. Se lo llevaron de los campos a la refinería. Ajá. En la refinería también trabajaban esclavos negros. Ahí sí ya se mezclaban. Ajá. En una ocasión vio cómo, por accidente, uno de ellos dejó caer una varilla en las ollas. El capataz lo vio, se le acercó y le aconsejó que le echara la culpa a algún culí. ¡Qué culí! ¿Qué culí? Pues el que quieras, el culí. No, qué culero. El esclavo hizo caso y varios culís fueron golpeados por este incidente. Es neta, pinches negros. Perdón, pero es que... me acordé de la S de 12 años de esclavitud. Vas a ver por qué. Dentro de la refinería, Aurong se dio cuenta de que los culís eran el escalón más bajo de la jerarquía. Algunos chinos cocinaban la comida de los esclavos, pero tenían prohibido probarla. También escuchó cómo esclavos le pedían a los capataces que retiraran los cuerpos de los culís que caían desfallecidos en el campo, porque los consideraban un desecho.
Además, que se los comían. No. Ah. Además era usual que obligaran a los culís a beber orina de esclavos como castigo. ¿Qué? De esta forma, este sometimiento hacia los culís apaciguó un poco las rebeliones de los esclavos negros, quienes ya se sentían privilegiados porque tenían mejores tratos, mejor comida y mejores lugares para dormir que los chinos. O sea, mamones. Bien raro cómo funciona la mente humana, ¿no? O sea, Sí. te están tratando de la chingada y nomás. Pero mejor que al otro. Mejor que al otro. Pero ellos los tratamos más peor. Y aparte tú también los puedes tratar peor. Tú los puedes acusar y se van a beber tus orinas. Uy. Ourong decidió aferrarse a la esperanza de cumplir con su contrato de 8 años y quedar libre. Pero un trabajador que ya estaba en su segundo contrato le abrió los ojos. Los culís llegaban a trabajar a la isla endeudados con los hacendados, porque el viaje no era gratis. Esta deuda era manipulada de tal forma que terminados los 8 años del contrato aún eran deudores. Los que lograban pagar su deuda se quedaban sin dinero, sin hogar y sin trabajo. La vagancia era castigada con cárcel. Y la única forma de salir de la cárcel era que el hacendado se apiadara de ellos y les ofreciera otro contrato por otros 8 años. Este era un ciclo sin fin. No digas. La conducta de Ourong pasó de muy pasiva a muy caótica. Trató, ahora sí como dice el Pinarello, las cosas iban relativamente bien hasta que empezaron a ir relativamente mal. Trató de huir en varias ocasiones y la única forma en la que los capataces pudieron controlarlo fue encadenándolo. Tiempo después llegó a la isla una escritora estadounidense, Julia Luisa Matilda Woodruff, quien se dedicó a conocer a fondo las ciudades de La Habana y Matanzas y recogió testimonios de esclavos y culís. Julia recopiló los testimonios y armó un menú con todas las barbaridades ocurridas en la isla. Un menú. Gracias a ella conocemos la historia de Ourong. Cuando Julia lo encontró, él ya no recordaba cuánto tiempo llevaba encadenado. Cállate los ojos. Platicaron, tomó su testamento y no volvió a saber nada de él. Pero qué vergas, ¿qué testamento? Perdón, platicaron, tomó su testimonio. Ay, María. Y dije, ¿cuál testamento? Testamento, te voy a dejar. Le dejo otros 8 años endeudados. Ya estaba alucinando, ¿no? A ti te voy a dejar mi cadena de oro. ¿Pero a quién? Si ni siquiera tuvo hijos así. No, pues no, yo creo que ni siquiera le dio tiempo de tener hijos. ¿Por qué lloras? Ay, no sé. Algo me cayó en el ojo. No estoy llorando, solo me pasaron unos culís. La historia de Ourong en el ojo. Ay, pinche Ourong. Nunca volvieron a saber nada de él. También gracias a ella sabemos que había amos especialmente crueles. Especialmente crueles. O sea, ¿qué? En un testimonio de otro culí, ella citó lo siguiente. Y cito, dice el Badía. Una vez le dije al capataz que estaba enfermo. Él dijo que yo estaba fingiendo y le ordenó a 4 personas que me golpearan 200 veces. Por la noche regresaron y me pusieron sal y jugo de naranja en las heridas. Al otro día el amo me dijo: no te compré para que trabajes para mí, te compré para golpearte. ¿Qué? ¿Por qué? Cualquier cosa que se imaginen. Otra vez, pues insértenla aquí. Aquí se hizo realidad la película de Star, yo creo. No sé. Ay, no, cállate los ojos, no, qué mala onda. Julia realmente no hizo mucho por ellos, tomó su testimonio y se fue a escribir un libro. La inmigración terminó en 1874 cuando el Imperio Chino mandó a un comisionado para checar la situación de sus compatriotas en la isla. Su informe fue tan horrible que China inmediatamente cerró cualquier trato de inmigración con España, porque pues todavía estaba bajo dominio español. Pero para esta fecha ya habían llegado a la isla 130,000 muy desafortunados hombres, de los cuales muy pocos sobrevivieron y todavía menos pudieron regresar a China. Estos culís solo soñaban con una vida mejor y llegaron a una tierra donde fueron discriminados, abusados, torturados
y finalmente desechados como fayuca. Oh. Buen provecho, moros, cristianos y mesis. Pasemos a la sobremesa. ¿Por qué mesis? Ay. No. Espérate, entonces era Macbeth, cristianos y mesis. Macbeth. Mbappé. Ándale, sí, güey. Yo Macbeth. Mbappé. Mbappé, cristiano y Messi. Macbeth, ¿quién es Macbeth? Macbeth, no sé, Macbeth. Yo entendí Macbeth, el Shakespeare, ¿no? Mbappé. No sé. Ese, güey. Espérate. O sea que los chinos no sabían lo que le hacían en sus cestos. No. Espérate, pero según la historia de la esa que contamos de Hawái, o sea, es que da lo mismo. Si volvían, les iban a... No, pues si volvían a China, pues es que estaba bien cabrón regresar a China. Pues imagínate, desde Cuba a China. No. Todavía no existía el canal de Panamá. No. O sea, estoy seguro que ese viaje pasaba por el... ay, cabrón, ¿se llama el Cabo de Hornos? ¿O es el Paso de Magallanes? Me carga la China. La parte sur de África. O sea, para llegar de China a Cuba, pues salías de China, rodeabas, pues no sé, Tailandia, todo eso, atravesabas el Índico, tenías que pasar por abajito por el sur de África y atravesar todo el Atlántico hasta llegar a Cuba. O sea, eran meses de viaje. Entonces, imagínate un chino que hubiera sobrevivido su estancia en Cuba. ¿Y cómo te regresas a China? Obviamente los cubanos no te iban a querer llevar. No, para empezar, ¿cómo sales en la isla? Pues sí, también. Pues es el mismo problema que tienen muchos cubanos ahorita. Sí, y pues el comercio con China sí existía, pero pues igual, no creo que... No sé si... Obviamente desde la costa oeste de México y de Estados Unidos, pues sí es mucho más rápido. Sí, pero pues estos güeyes estaban ahí encerrados en Cuba, ¿no? O sea, no regresaban. No, y digo, aparte, o sea, güey, ya no saben ni qué. Ya mátenme, por favor. Aparte, el emperador cuando se enteró, pues sí, como que cortó de tajo la relación con España, ¿no? Pero después fueron los cubanos y le empezaron a endulzar el oído, así de, oiga, hágase de la vista gorda y le pasamos azúcar, una lana. Le endulzamos el oído. También que tiene un chingo de chinos. Son 200,000. Otros 200,000. Y sí se hicieron güeyes otro rato. Hijos de su puta. Ay, perdón. Sí, pues pinches chinos. Pues pasó igual que en África, que había africanos que se dedicaban a traficar esclavos. Ay, no. Bueno. Pues sí, así pasó. No importa cuándo lea esto, ni dónde lo lea. ¿Qué? Gobiernos que se hacen de la vista gorda. Ajá. Sí, siempre. Sobre todo si ahora se aplica la de aquí. Una buena aquí lana. en China. Aquí en China es igual. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no se olviden de darle un me gusta, suscribirse, activar la campanita. Comenten si alguna vez han preparado moros y cristianos. Ay, todos, obvio. Supongo que sí, pero si con esta receta, así despiciada. Bueno, no. Pues igual, ¿no? Suena rico. Pueden seguirnos en Instagram, en Twitter, TikTok y Threads como Receta Mesa. Ahí vamos a estar publicando tentempiés y bocadillos de este episodio y de otros más, de todos los que llevamos. Si quieren, denle manita arriba. Si quieren ver las imágenes de las plantaciones de Cuba, ¿qué más les podemos enseñar? No sé. Yo no quisiera ver tanta sangre. No va a haber tanto de eso, pero bueno. Ya veremos qué les enseñamos. La Cuba más grande del mundo, seguramente.
Y bueno. La Cuba más grande del mundo. El arroz rojo. El arroz es el Arabia Saudita. Ah, sí, igual también lo busco y se los pongo. Una foto de la Sonora Matancera. De la negra que tiene tumbao. Y si camina de la... Y bueno. Espera, hay que mandar un saludo. ¿A quién? Primero, a tu tía. Ah, mi tía que me regaló esta tacita. Ay, un Pero caballito. volteala para allá Esta para tacita que la veas. es de Quiroga. Es como para un espresso. Saludos a todos los del rancho. Que está muy bonito, por cierto. Todos mis familiares michoacanos. Yo soy prácticamente michoacano, soy primera generación del DF. Digo, de la CDMX, la ciudad con más CDMX del mundo. Pero eres hijo de padres michoacanos. Sí, mis dos padres son michoacanos. Yo prácticamente soy chucandirense. Y el segundo es nuestros amigos. Nuestros amigos. Bueno, para mí sí son nuestros amigos de Academia de Conspiraciones. ¡Alerta, perros! Que por ahí Manny nos manda a saludar y Panzón nos mandaron a saludar. Pues nada, muchas gracias y háganles caso, síganos, escuchen nuestras recetas y pues nada, ya. Hasta la próxima y felices guisos. Felices guisos. Esperen. ¿Qué? Sí, los vamos a invitar, tenemos que grabar un podcast juntos con ellos. Obviamente tenemos que hacer la receta de la bomba. Ya veremos. Ya veremos qué receta hago. Por lo pronto hay que hacer una antes para que con el guendo, ¿no? Porque echando a perder se aprende. Sí. No, espera, pero yo sí quiero grabar con ellos. No, pues yo también. Pero... Bueno, ya, ahora sí ya nos vamos. Ahora sí. Sí. Acuérdense de darle manito arriba. Y les mandamos muchos besitos. Chao, chao. Felices guisos.